Entiendo que estamos. Estoy intentando. Iniciar la transmisión. Ya se fue. Dice que estamos vivos, en vivo. Ya está. Ok. Déjale, confirmo por el WhatsApp porque vi que se salió, ¿no? Bueno, iniciemos. Si ya estamos transmitiendo en vivo, podemos iniciar nuestra conversación. Les doy la bienvenida a Sofía Gutiérrez, Francisco Urrutia, Jorge Ramírez y Roby Ospina. Tenemos esta nueva sesión del Seminario Internacional para el Análisis de Prácticas de Intervención Social en América Latina. Es un seminario auspiciado por AUSJAL y por el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Como les hemos comentado en otras ocasiones, este seminario se realiza mensualmente. Cada 2 sesiones centramos nuestra atención en una línea temática. Nos han antecedido reflexiones en torno al derecho al agua y el territorio, la economía social y solidaria, la defensa de los derechos humanos, y en esta ocasión centraremos nuestra atención en el papel de la universidad de frente a los contextos sociales. Cómo es que responde, se vincula, atiende las demandas sociales y las problemáticas que se observan en los contextos en los que se sitúa la institución de educación superior. Es un tema recurrente en las mesas de reflexión de las instituciones de educación superior y que ahora se renueva en diversos foros. Uno de ellos es propiamente la Asamblea de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL, que recientemente se pronunció por una agenda social y ambiental para ser impulsada desde las instituciones que integran la red. Pero también es un asunto que se discute a nivel global. Recientemente terminó la Conferencia Mundial de Instituciones de Educación Superior, donde una de las preocupaciones de la conferencia es cómo renovar el modelo de educación superior de frente a los desafíos que representa el contexto actual. Pasada la pandemia y con una economía convulsa y con una situación por demás compleja en términos de convivencia e integración social. Así que decidimos dedicar estas 2 sesiones a revisar de manera sucinta, de manera esquemática, esta experiencia de vinculación de la universidad con la demanda, con la problemática social de sus entornos, tan pequeños o tan amplios como cada institución y cada red los va definiendo. Invitamos a este panel a Francisco Urrutia, quien funge como secretario ejecutivo de AUSJAL. Bienvenido, Francisco. Muchas También gracias. a Sofía Gutiérrez y Roby Ospina, que representan a la red Fe y Alegría, que tienen una influencia importante en Centroamérica y Sudamérica. Bienvenidos, Sofía y Roby. Y finalmente a Jorge Ramírez, que es director del Departamento de Sociología de la UDG, quien nos va a platicar de su perspectiva desde la institución de educación superior de sostenimiento público. Muy bien, pues sean bienvenidos, bienvenida, Sofía. Estamos muy contentos de tenerles aquí. Cada exposición tendrá un tiempo de alrededor de 20 minutos para presentarse. Nos interesa saber de qué experiencia hablamos, en qué contexto se desarrolla, qué propósitos se plantea, con qué estrategias intenta alcanzar esos propósitos y a lo mejor podríamos tener una breve mirada sobre los resultados que ha ido logrando la experiencia, tal vez. Pero si esto no podemos abordarlo a fondo en esta sesión,
la segunda sesión la tenemos completita para el análisis de los resultados de cada una de las experiencias. Pues bien, vamos a iniciar la sesión escuchando la participación de Francisco Urrutia, secretario ejecutivo de AUSJAL. Adelante, Paco, por favor. Muchas gracias, Héctor, a ti y a la Coordinación de Programas de Incidencia Social del ITESO por la invitación a participar en este diálogo. Saludo también a Sofía Gutiérrez y a Robbie Ospina de la Federación Internacional Fe y Alegría y a nuestro colega Jorge Ramírez de la UDG. Es un gusto compartir la experiencia de AUSJAL, la red de redes de universidades jesuitas latinoamericanas, cuya historia abarca ya 37 años. Para ello me voy a permitir proyectar una presentación. Entiendo, ya se está viendo, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Me permito entonces proyectar esta presentación donde pues hablaremos de la vinculación abordada desde una perspectiva de incidencia, que es una de las prioridades de nuestra asociación en su plan estratégico para el año 2025. Por esta razón voy a hacer hincapié en este enfoque mientras voy compartiendo nuestro trabajo y aprendizajes recientes. Para compartir esta experiencia, voy a introducir brevemente a la AUSJAL, conformada por 30 universidades e institutos de educación superior, con presencia en 14 países de América Latina. Voy a continuar después con una referencia a algunos de nuestros proyectos de incidencia más relevantes en la región y voy a compartir finalmente los campos prioritarios que nuestra asamblea acordó impulsar. Me permito entonces perfilar brevemente a nuestra asociación, cuyas universidades e institutos forman a cerca de 225,000 estudiantes con la colaboración de casi 25,000 personas entre profesorado y personal administrativo y de otros servicios. AUSJAL está conformada por 15 redes y grupos de trabajo temático. En esta sesión me voy a concentrar en el trabajo de las redes que durante los últimos años han impulsado particularmente la incidencia por medio de distintas acciones formativas de investigación y de vinculación. En especial, voy a hablar del trabajo de nuestras redes y grupos de desigualdad y pobreza, derechos humanos, ambiente y sustentabilidad, derecho a la comunicación y la democracia, así como al Observatorio de la Democracia en América Latina. También voy a compartir algunas nociones y acciones impulsadas directamente por la presidencia de AUSJAL y su secretariado ejecutivo. Quiero referir muy puntualmente que las instituciones que conforman AUSJAL participan voluntariamente, se suman voluntariamente a sus distintas redes y grupos de trabajo según sus capacidades e intereses. Tenemos redes con la presencia de nuestros 30 miembros, como en la foto que estamos viendo, la de arriba, que son los rectores de AUSJAL. También en la red que está en la fotografía de abajo de cooperación académica y relaciones interinstitucionales, tenemos una nutrida participación entre quienes están ahí en la foto presencial y colaborando desde Zoom. Pero también tenemos, como decía, redes con una decena de miembros, porque pocas instituciones se dedican a ciertas temáticas en particular. Y un primer aprendizaje que quiero compartir con ustedes es la conveniencia y potencia de esta configuración voluntaria. Hemos aprendido en AUSJAL que para la incidencia a largo plazo es mejor que cada institución contribuya en la medida de sus posibilidades reales para incidir y colaborar. Otro aprendizaje
tiene que ver con el modo de proceder de esas redes y grupos, cuyos proyectos se configuran en dos sentidos. Uno primero es un sentido que voy a llamar jerárquico, donde se siguen los lineamientos y acuerdos de la Asamblea de Rectores, que se reúne presencialmente cada 2 años para dar seguimiento a un plan estratégico, que es seccional y que tiene como punto de partida un análisis de la realidad latinoamericana desde la perspectiva de nuestras instituciones. Esta perspectiva es diversa porque son instituciones tan distintas como la mayor universidad de gestión particular en Guatemala, con 30,000 estudiantes, y sus símiles en Ecuador, Colombia y ciudades como Río de Janeiro y Porto Alegre. Y así tenemos también instituciones de calado mediano, como la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, el ITESO en Guadalajara, y instituciones menores en población estudiantil, profesorado, capital, vamos a decir como la Iberoamericana de León, y así institutos de formación tecnológica, técnica, hasta el Instituto Intercultural Indígena Ayuc en Oaxaca, cuyo alumnado es de poco más de 100 personas. Otro sentido para el trabajo de incidencia es el que va de abajo hacia arriba, desde lo documentado e investigado por las redes, grupos de trabajo, académicos, colaboradores, quienes plantean, ejecutan proyectos y a su vez informan la planeación estratégica a cargo de la Asamblea de AUSJAL. Por supuesto, no se analiza solamente la vida universitaria de nuestros miembros, sino los desafíos, riesgos, alternativas, posibilidades de nuestras sociedades, de los pueblos y comunidades latinoamericanas con quienes sostenemos una estrecha relación de colaboración a través de distintos proyectos de incidencia, como los que se vienen compartiendo en este seminario y como los que impulsa el propio COINCIDE. Voy a poner algunos ejemplos de estos proyectos a continuación para compartir un poco de qué tipo de proyectos estamos hablando. Hablo, por ejemplo, del Diplomado Regional en Derechos Humanos, que desde hace 20 años impulsa AUSJAL en colaboración con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ha egresado a cerca de 2,000 agentes defensores y promotores. Me refiero también a otro de nuestros programas históricos, el programa de liderazgo ignaciano universitario latinoamericano, del cual durante los últimos 15 años han egresado casi 1,500 profesionales que hoy contribuyen a la transformación de nuestras sociedades con conciencia de nuestra realidad regional, pasión, capacidades y compromiso a largo plazo para transformar nuestra realidad de manera progresiva. Me refiero también al informe y resolución que emitimos en colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación que enfrentan hoy los pueblos indígenas de la región amazónica, en particular en el contexto de pandemia, y además un programa consecuente con este diagnóstico de derechos humanos y ecología integral para la formación de estos pueblos y otras comunidades campesinas de la región para la defensa de sus territorios y la promoción de sus derechos. Entre nuestras publicaciones recientes, que es otro de los medios que utilizamos para posicionar nuestros análisis y propuestas políticas, está el estudio Crisis y desencanto con la democracia en América Latina, a partir del cual creamos el Observatorio de la Democracia, que está comenzando a realizar estudios para profundizar en el conocimiento sobre nuestras actitudes y valoraciones ciudadanas, el análisis de coyunturas políticas particularmente relevante y orientaciones para la incidencia pública en esta frágil dimensión de nuestra vida política regional. Otra publicación ha sido un libro sobre derecho humano a la comunicación, elemento clave de la vida democrática de nuestros países, y la preparación de una investigación sobre el consumo crítico o acrítico de información por parte de nuestro alumnado en estos tiempos comunicacionalmente llamados de posverdad.
También participamos en la configuración de un marco de orientación para el estudio y trabajo de ecología integral, en el que nuestras universidades se han sumado a la labor de la red de centros sociales jesuitas en América Latina y el Caribe. Con base en este marco se prepara ya un estudio sobre corrupción y amenazas ambientales al territorio panamazónico, en colaboración con estos centros también. Para difundir, comunicar e informar a la opinión pública sobre estos y otros estudios, hemos sostenido una serie de diálogos con actores estratégicos a escala global, como la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, las autoridades de la Compañía de Jesús a escala global para orientar su toma de decisiones en lo que tiene que ver con la orientación de la educación superior, de otros niveles educativos, de otros proyectos que la Compañía de Jesús llama apostólicos de incidencia, así como con 8 ministros y líderes educativos latinoamericanos para construir conocimiento, compilar experiencias y generar propuestas que contribuyan a mejores condiciones de vida y oportunidades educacionales para nuestra infancia y juventud. Voy ahora a referir a los ámbitos prioritarios para la incidencia universitaria, que a partir de la experiencia y lo aprendido en proyectos como los anteriores se han ido configurando desde nuestras redes y grupos de trabajo hasta ser acordados por la Asamblea de Rectores de AUSJAL. En marzo de este año, en AUSJAL decidimos impulsar, desarrollar, fortalecer acciones, investigaciones, vinculaciones, innovaciones y reflexiones en torno a los siguientes ámbitos. La sustentabilidad medioambiental, que incluye proyectos de reordenamiento urbano, diseño responsable y en pro del cuidado del ecosistema, la conservación y la conciencia ambiental. En este ámbito, como refería cuando hablaba del territorio amazónico, los pueblos originarios, y no solo ahí, tienen un papel fundamental como los principales defensores de los territorios sobreexplotados por agentes externos. Hablamos también, como un segundo ámbito, del fortalecimiento democrático de los estados y la soberanía ciudadana en favor de sistemas de representación real y de participación de la población en las decisiones que les incumben y afectan. Incluye el desarrollo y robustecimiento de las instituciones democráticas para afianzar los vínculos comunitarios, y sociales con fundamento en el bien común. También abordamos el desarrollo con inclusión y equidad, que abarca la atención a campos como la exclusión social, desigualdad, pobreza, vulnerabilidad, inequidades de género, a través de vías como la educación, la nutrición, la cultura, para todas y todos, especialmente para la juventud sin oportunidades académicas, laborales. Esto incluye estrategias de economía solidaria, reactivación económica de nuestros países, en la búsqueda de una justicia social y una participación más equitativa en los mercados laborales y de emprendimiento. Otro campo es el afianzamiento de la seguridad ciudadana en la región contra todo tipo de violencia, con una cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos, cultura de paz y reconciliación social, particularmente relevante en países como México, donde la violencia se ha exacerbado durante las últimas décadas. También nos queremos concentrar en la atención a las poblaciones en movilidad forzada, refugiados, migrantes, infancia, población LGBTI+, población de trabajadores temporales, entre otros, a través de acciones educativas, sanitarias, de promoción humana, gestión política y atención jurídica. Queremos seguir estudiando la relación de las culturas tecnológicas emergentes con la formación de ciudadanos éticos, particularmente en lo referente a las tecnologías de información y comunicación, redes sociales, producción de Big Data, tecnologías de transhumanización, entre otras, así como del diálogo entre fe y cultura, que es una expresión de la identidad de nuestras universidades, de inspiración cristiana orientada al bien común, como inspiradora de una incidencia universitaria en nuestro contexto.
Quiero terminar diciendo que la generación de conocimientos, vinculación, docencia en torno a estos problemas es coherente con el Plan Estratégico a 2025 de AUSJAL, que nos compromete a impulsar una conjunción interdisciplinaria, trabajo en red, como red de redes que somos, diálogo entre conocimiento académico y saberes comunitarios, generación de alternativas, propuesta de políticas públicas y evaluación del impacto social de estas acciones. Nos sentimos pues llamados a seguir transformando el paradigma bajo el cual las universidades latinoamericanas nos relacionamos con las sociedades a las que nos debemos, con fraternidad entre personas, pueblos, culturas y especies. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, por tu contribución a esta reflexión. Indudablemente, el panorama de trabajo de las redes de universidades siendo tan diversas debe ser un gran desafío, pero tanto como lo puede ser trazar un horizonte común. Así que estos dos elementos al menos a mí me llaman mucho la atención de lo que estás ahora comentando y lo podremos profundizar en un momento más. Gracias. Bien, vamos a dar paso entonces a escuchar la experiencia de Fe y Alegría en la voz de Sofía Gutiérrez y Roby Ospina. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes con todos y con todas. Bueno, de parte de la Federación Internacional de Fe y Alegría, pues agradecer la invitación y este espacio para compartir nuestra experiencia. Yo creo que este tipo de eventos, de momentos de reflexión, de diálogo, nos llenan de esperanza para seguir trabajando juntos en esta misión común de educar para transformar personas y sociedades. Queremos compartir con ustedes la experiencia de Fe y Alegría desde dos perspectivas. Una perspectiva de cómo hemos ido construyendo el discurso o el entendimiento común acerca de qué significa la incidencia para nosotros. Y luego de eso, Sofía compartirá con ustedes una experiencia concreta de incidencia política que hemos vivido en Fe y Alegría Guatemala y que nos llena de orgullo dentro de Fe y Alegría porque ha sido un proceso muy interesante que se ha construido junto con la gente, ¿no? Y creo que ese es uno de los mensajes que Fe y Alegría insiste al momento de hablar de incidencia política. La incidencia política hace sentido si es desde y para las comunidades con las que trabajamos. Entonces hemos preparado una breve presentación para esto, en donde queremos compartir con ustedes, bueno, un poco la historia de Fe y Alegría y cómo hemos ido como avanzando hacia ese entendimiento común respecto de la incidencia. Bueno, muchos de ustedes ya conocerán, Fe y Alegría es una obra que se crea en 1955. Es creada por un jesuita, el padre José María Velas, en Venezuela. La primera Fe y Alegría que existe o que se funda es en Venezuela. Se funda en una escuela muy pequeñita y de hecho, y como mencionaba ahora Francisco, aquí ya empezamos a ver como puntos de interconexión, ¿no? Porque Fe y Alegría nace como una obra o como una iniciativa de voluntariado de la Universidad Andrés Bello, en donde el padre José María Velas trabajaba, y allí, junto con un grupo pequeño de alumnos, pues decide ir a conocer las periferias de Caracas y deciden tener una experiencia de voluntariado, ¿no? Esa es la semilla como movimiento estudiantil de lo que hoy es Fe y Alegría, ¿no? ¿Qué es Fe y Alegría hoy? Es una obra educativa de la Compañía de Jesús que tiene presencia en 22 países de América Latina, África y Asia. Hay por lo menos unos 10 o 15 países más en África y Asia, sobre todo, que están en proceso de fundarse o de convertirse en Fe y Alegría, ¿no? En este momento tenemos más o menos 1 millón de estudiantes entre educación infantil, educación primaria, media, incluso universitaria. Hay algunas Fe y Alegrías que tienen o que cuentan mejor con institutos universitarios. Es una obra entonces que tiene esta penetración territorial y que ha ido creciendo porque el padre Velas lo reafirmaba muchas veces, ha ido creciendo porque Fe y Alegría responde a una necesidad muy sentida de los pueblos latinoamericanos, asiáticos y africanos, y es llegar con una propuesta de educación de calidad a los sectores más pobres del mundo, ¿no? Allí en donde
Él lo decía de esa forma, hoy eso podemos resignificarlo, pero lo decía como allí donde no llega el Estado, allí en donde no hay asfalto y en donde más surge la presencia, digamos, de este tipo de iniciativas, ¿no? Vinculadas con, por supuesto, con la espiritualidad cristiana, ¿no? De acompañar a quienes más lo necesitan. En todo caso, Fe y Alegría hoy está en 22 países y tenemos en realidad como una perspectiva bastante sólida de crecer en África y en Asia, ¿no? Esto nos ha llevado como a reflexiones muy profundas de qué significa incidir, qué significa educar desde la perspectiva popular en contextos tan diversos, ¿no? Y es desde esa diversidad que hemos ido construyendo lo que queremos compartirles hoy sobre qué entendemos por incidencia política y cómo la hemos ido implementando en los últimos 20, 30 años. Antes de comentarles en particular la experiencia de Fe y Alegría, el discurso sobre todo, porque como les decía Sofía, se va a concentrar en la experiencia de Guatemala, quería como traer estas palabras que recibimos recién. Fe y Alegría ha llegado esta carta hoy o ayer de parte del padre provincial, ¿no? Seguramente muchos de ustedes la han recibido, es una carta del padre Arturo Sosa, en donde básicamente recuerda en estos párrafos dos cosas. Uno, la importancia de que las universidades, la diversidad de obras de la compañía se unan en este esfuerzo común entre ellos y con otros, en este esfuerzo común de, bueno, de incidir en los sistemas educativos públicos o en las estructuras sociales que siguen perpetuando la injusticia social, ¿no? El padre Arturo Sosa nos lo recuerda e insiste en que sigamos como trabajando con esperanza, aunque los frutos sean como bastante difíciles de ver en el corto plazo, pero que traemos con esperanza en esta dimensión de la incidencia, ¿no? Y también nos llama, bueno, nos llamaba ayer a seguir fortaleciendo desde las especificidades propias, pues esta red global de advocacy que ha creado la compañía para agrupar todos los esfuerzos de incidencia que existen dentro del ecosistema de universidades, digamos, colegios y demás obras de la Compañía de Jesús, ¿no? Aquí pues, también recordar que actualmente el padre Carlos Frixen, que es el coordinador general de la Federación Internacional de Fe y Alegría, es quien preside la GIAN Advocacy de incidencia. Entonces, ahí también hay otro contenido, otro discurso que seguramente en algún momento será interesante compartir a través de las palabras del padre Carlos. Muy bien, aquí vamos a recorrer de muy breve manera lo que significa o lo que ha ido significando la incidencia política dentro de Fe y Alegría. Hemos intentado colocar como algunas claves teóricas porque sabemos que las discusiones que actualmente están llevándose como en el marco de este seminario pues también tienen como cierta finalidad académica, ¿no? Y esta reflexión teórica, académica, pues no es ajena en realidad a lo que ha ocurrido en Fe y Alegría. Fe y Alegría, como les decía, nace en el 55, en un momento histórico muy particular para América Latina, y Fe y Alegría se ha ido alimentando como diversas corrientes teóricas para construir su discurso, ¿no? Quizá mencionar dos principalmente, que es el tema de la corriente marxista crítica y la teología de la liberación. Es a partir, digamos, de esas dos teorías de cambio que Fe y Alegría actualmente significa la incidencia política, ¿no? Y aquí hemos ya remarcado cuáles son esos posibles sentidos a partir de esta, digamos, convergencia de corrientes teóricas que hacen parte de las discusiones cotidianas y permanentes de Fe y Alegría y que significan su obra educativa, ¿no? Cuando hablamos de incidencia política entre Fe y Alegría, sin duda hablamos de la posibilidad de promover a través de acciones no educativas cambios de tipo estructural. ¿Qué entendemos por cambios de tipo estructural? Cambios en aquellas leyes, instituciones, incluso hábitos o formas de entender y estar en el mundo que perpetúan la injusticia social. Eso es lo que hemos ido como comprendiendo en un mínimo común cuando nos referimos a la incidencia política. Hablamos de cambios estructurales y cuando hablamos de estructura hablamos de aquellas instituciones formales, no formales, a través de las cuales se perpetúa la injusticia social. Esto, indudablemente, como les decía, ha venido como existiendo en Fe y Alegría desde este diálogo con estas corrientes teóricas sobre lo que significa el cambio, ¿no? Es a partir de ahí, de ese lugar, digamos, epistemológico, en donde Fe y Alegría encuentra sentido para ello, ¿no? Quizá mencionar que además de esta claridad sobre que la incidencia se vincula con acciones para la transformación social, pues Fe y Alegría también se ubica conceptual y vivencialmente desde el lugar de los pobres.
Fe y Alegría no existe si no se piensa desde el lugar de los más necesitados. Y desde ahí es desde donde pensamos cualquier acción de incidencia, como ya va a compartir con ustedes Sofía. Quizá tenemos que recordar que más allá de ese mínimo común que existe en Fe y Alegría sobre la incidencia, en realidad dentro de nuestro movimiento existen muchos sentidos y muchos significados sobre lo que puede ser la incidencia política y cómo practicarla y digamos, hacer estrategias para que se logre, ¿no? Este es quizá otro aprendizaje, ¿no? Y es el de vivir sin una necesidad como muy apremiante de conceptos unívocos o sentidos unívocos sobre la incidencia, ¿no? Sí hemos construido un mínimo común, pero en realidad hay una diversidad muy grande de fe y alegría de lo que puede ser la incidencia política y cómo llevarla a cabo. Por ejemplo, es común que pensemos en la comunicación popular como parte de la incidencia política, o es común que pensemos en la organización popular como parte de la incidencia política, etcétera, ¿no? Coexisten, digamos, diferentes sentidos y significados hoy en Fe y Alegría sobre esto, ¿no? Y eso no nos preocupa, más bien creemos que es un terreno muy fértil en donde ocurre o hay un campo de posibilidad para que diversos sujetos pues puedan apropiarse de este contenido, de este concepto y vivenciarlo desde sus particularidades. Esto es un poco lo que les estaba comentando, un poco la trayectoria de lo que ha ido como significando la incidencia política en Fe y Alegría, ¿no? En donde desde el padre Velas, desde el sentido fundacional del movimiento, es claro que la incidencia política apunta a esto del cambio estructural, pero un cambio estructural que se tiene que hacer necesariamente junto con otros, ¿no? Porque Fe y Alegría aporta, pero no lo puede todo, la compañía aporta, pero no lo puede todo, y desde la visión del padre Vela, nuestro fundador, está claro que cuando hablamos de incidencia política hablamos de unirnos con otros que comparten valores, sentidos y visiones de mundo, de la posibilidad de construir sociedades más justas. Y ese es un elemento clave en lo que hoy entendemos como incidencia política, la posibilidad de unirnos y de juntos, digamos, actuar con más fuerza para generar estas estructuras nuevas, más humanas, que contribuyan a la misión universal de justicia social de la compañía y de Fe y Alegría. Con esto yo acabo, Sofía, entonces empezar a compartir con ustedes una experiencia concreta de cómo hemos ido aterrizando en la práctica cotidiana toda esta reflexión más discursiva, más conceptual sobre la incidencia. Muchas gracias, Robbie. Encantada de estar aquí con ustedes y compartir nuestra experiencia o esta aventura en la que nos metimos, ¿no? Específicamente es una experiencia para garantizar el derecho a una educación gratuita por medio de Fe y Alegría. Siguiente, Robbie, por favor. Ya Robbie les explicó un poquito qué es Fe y Alegría, ¿verdad? Somos un movimiento internacional de educación popular y promoción social. Estamos dirigidos exclusivamente a los sectores empobrecidos y excluidos de la sociedad. Buscamos que a través de la educación, pues todas las personas puedan desarrollar todo su potencial, ¿verdad? Y también que tengan una participación social muy activa en esta construcción de un mundo nuevo. Ofrecemos en Guatemala educación gratuita y de calidad a niños desde guardería hasta diversificado, ¿verdad? Toda la secundaria en áreas urbano-marginales y rurales. Y pues definitivamente nuestra educación está basada en los valores cristianos porque, pues como saben, somos una obra de la Compañía de Jesús también, que pues esa es la que nos guía, ¿no? En Guatemala actualmente atendemos a más de 18,000 estudiantes en 56 comunidades educativas y somos más de 1,000 personas las que estamos al servicio de toda esta comunidad. Y bueno, ¿qué buscamos en Fe y Alegría, verdad? Definitivamente buscamos defender ese derecho a la educación, ¿verdad? Como un derecho que todo ser humano tiene que gozar, ¿verdad? Y obviamente pues no es cualquier educación, sino una educación de calidad que forme al ser humano, ¿verdad? Y aquí dice, convertir al sujeto social en un actor social y político para que ellos sean conscientes, ¿verdad? De que son capaces de transformarse a sí mismos y también de transformar su realidad. Y bueno, toda nuestra experiencia inicia específicamente en un tema, más que incidencia, nosotros le llamamos acción pública porque no solo fue un espacio político, sino que fue mucho más allá, ¿verdad?
Y básicamente Fe y Alegría inicia en Guatemala hace 46 años y para poder funcionar se realizan convenios con el gobierno anualmente, ¿verdad? Para que ellos puedan financiar tanto el pago de salarios de los docentes como el funcionamiento de los centros educativos. En este caso, pues Fe y Alegría desde sus inicios, pues ha tenido esas dificultades financieras para poder sostener toda la obra de manera efectiva y obviamente pues con estos convenios que se tienen que hacer con el gobierno, pues obviamente era una situación muy complicada de estar haciendo año con año y obviamente esto se daba por la desvalorización que se da a la educación en estos entornos marginales y rurales donde estamos presentes, pero también se da por una fragmentación que se da en la organización a nivel interno. Esto pues definitivamente fue afectando muchísimo, pero obviamente detrás de esto había una falta de voluntad política y que esto pues también fue afectando los atrasos en las firmas de los convenios anuales. O sea, en vez de hacerlo, por ejemplo, en el primer trimestre del año, incluso había en el mes de agosto, el ciclo escolar en Guatemala es de enero a octubre. Nosotros a veces estábamos firmando los convenios en agosto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso afecta. Fe y Alegría no tiene esa liquidez para poder funcionar, así que definitivamente esto era parte de lo que era necesario para que nosotros pudiéramos garantizar esa educación a toda esta población. Siguiente, por favor. Todo este proceso que nosotros llevamos culminó, ¿verdad?, con la aprobación de una ley específicamente para Fe y Alegría, que a través de Fe y Alegría, pues el Estado se compromete a ampliar la cobertura educativa con esa calidad humana también, ¿verdad?, que Fe y Alegría otorga en todos sus programas educativos. Pues no solo son programas formales, sino pues también hay otros programas de liderazgo juvenil, de fortalecimiento comunitario, entre otros, pues que Fe y Alegría también puede aportar a ese desarrollo social. Posteriormente, bueno, esto fue en 2016 y posteriormente esto nos ayudó también a que el gobierno instaló una ley específica para la alimentación escolar de las escuelas públicas. Luego de este proceso de incidencia, pues también logramos que Fe y Alegría y otras organizaciones gratuitas, ¿verdad?, que no son del gobierno, también fueran beneficiadas con esta ley de alimentación escolar para que pudieran los estudiantes tener este beneficio. Bueno, para alcanzar todo esto fue sumamente importante la participación de todas las comunidades educativas, tanto desde directivos, docentes, padres de familia, madres, estudiantes y obviamente pues líderes comunitarios. Y aquí había un punto en común y esto quiero resaltarlo pues por todo lo que se está analizando, ¿verdad? Que teníamos esta misión en común, garantizar el derecho a la educación de calidad en comunidades marginales y rurales por medio del modelo educativo de Fe y Alegría. Bueno, y todo esto, ¿cómo lo logramos, verdad? Porque eso es como lo más complicado. Obviamente un proceso de incidencia política que como bien decía Roby, ¿verdad? Nosotros desde la educación popular, pues sí, buscamos promover un ejercicio político del ser humano, también fortalecer la participación ciudadana y el empoderamiento de las comunidades para, ahí sí, defender y que todos los seres humanos o todos los niños y jóvenes puedan garantizar su derecho a la educación, ¿verdad? Y especialmente porque el fin de Fe y Alegría es la transformación social. Y a partir de esto, pues nosotros definimos ciertas estrategias que nos iban a ayudar a lograr este objetivo. Actividades públicas, movilización, también el lobby con entidades de gobierno, campañas de sensibilización, acciones locales y comunitarias y obviamente pues la participación en redes donde estuviéramos participando tanto en temáticas sociales como educativas. La siguiente, por favor. Dentro de esto, pues, algo sumamente importante fue, obviamente, encontrar cuál era la situación, ¿verdad? Entender qué era lo que estaba sucediendo y activar un ente que nos fuera orientando en todas estas estrategias que nos pudieran no solo dar participación a todas las personas que estuviéramos dentro de esto, sino que también orientar, ¿verdad? Cuáles son las mejores estrategias que podíamos nosotros abarcar.
Entre esto, pues para eso se hizo una Comisión Nacional de Incidencia Política, donde no solo estaba el director nacional, sino también la participación especial de los directivos, de los docentes y especialmente de los padres y madres de familia fue sumamente importante. ¿Por qué? Porque no era una acción que como institución solo Fe y Alegría lo quería hacer, sino es una acción comunitaria en beneficio a las comunidades de Guatemala, ¿verdad? No es a la institución en sí. Siguiente, por favor. Esto también nos llevó a realizar definitivamente muchos procesos de sensibilización, cabildeo. Algo que fue clave para nosotros fue identificar quiénes eran estas personas o estas instancias donde nosotros realmente íbamos a tener ese impacto. Y definimos dos, el Ministerio de Educación y el Congreso de la República, que ahí es donde definitivamente nosotros íbamos a poder generar esta acción de incidencia. Y lo que buscábamos era promover una ley, ¿verdad? Que pudiera garantizar anualmente ese financiamiento y no solo para la institución, sino que nos permitiera ampliar también cobertura en otros espacios donde el Ministerio de Educación no ha podido llegar, ¿verdad? Obviamente, pues implantando también nuestros programas educativos que son beneficiados pues a través de otras formas como la cooperación internacional y todo esto. Entonces, a partir de eso, el gobierno se compromete con la institución a financiar este tipo de incremento para financiar la población educativa. También en este proceso fue clave la participación activa y la movilización de las personas que estábamos dentro de todo este sistema, ¿verdad? Acá, como les mencionaba, padres y madres de familia, pero también vimos que era sumamente importante la movilización de los jóvenes, ¿verdad? Que ellos además, o sea, no solo de exigir, también se hicieran conscientes de cuál era la situación que vive el país en la realidad educativa que tenemos. Entonces, un programa que nosotros llevamos en Fe y Alegría en muchos países es el programa de protagonismo juvenil organizado. Y desde ahí, pues también promovemos esa ciudadanía en los jóvenes para que ellos pues vean esos procesos de transformación en los que pueden ser parte. Este proceso obviamente pues también requirió una formación de todas las personas para que lográramos entender cuál es nuestro papel de participación ciudadana, de incidencia política, sobre los derechos humanos. Nos topamos con que mucha gente nos decía, yo no sabía que la educación es un derecho, ¿verdad? Al que yo puedo tener acceso. Entonces, el crear conciencia sobre esto pues también fue sumamente importante y obviamente con un grupo de personas que ya estaban conscientes de que esa defensa a la educación era indiscutible, pues obviamente pues ya la acción, la participación, perdón, fue mucho más activa en todas las personas que estaban participando. La siguiente, por favor. En este sentido, la comunicación para el desarrollo pues también es algo que hay que trabajar, sumamente importante, ¿verdad? Es una herramienta que no solo ayuda a comunicar esa situación, sino lo que uno quiere lograr. Y obviamente pues el discurso que se tiene que trabajar en este sentido es bastante importante, ¿verdad? Una de las situaciones que nosotros nos encontramos es que la institución no estaba del todo reconocida. Así que nosotros empezamos a hablar, o sea, no solo la institución, sino el tema educativo, ¿verdad? Empezamos a trabajar diferentes acciones para promover no solo el modelo educativo de Fe y Alegría, que algo que tiene en particular es el acompañamiento y la visión humana que se tiene, ¿verdad? No solo es la transmisión de conocimientos, y esto de alguna manera pues se empezó a posicionar en los sectores educativos también, y definitivamente en esto el trabajo en red es sumamente importante. Por eso, una de las acciones que sí consideramos bastante importantes fue la alianza con las universidades jesuitas de Centroamérica, que junto a Fe y Alegría Centroamérica, ¿verdad? Que en este caso básicamente es Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, realizamos una investigación que se llama Reescrituras de la Educación Pública desde Centroamérica, que busca
ahí sí, la sintonía conceptual entre la investigación, la formación, la incidencia, pero también con esa visión universitaria, ¿verdad?, que nos podían dar desde estas miradas social, cultural, político, jurídico, educativo, económico, para profundizar en esas injusticias sociales que estamos viviendo, especialmente con el tema educativo. Y de ahí, pues obviamente nosotros veíamos la parte importante de sensibilizar y crear conciencia de cuál es la realidad que tenemos en nuestros países. De ahí surge una campaña que es: la educación es un derecho y no un privilegio. Y obviamente pues esto va vinculado a todo el proceso que hicimos, porque les comento, la educación en el caso de Guatemala, más o menos el 85% de la cobertura educativa a nivel primario se mantiene ya en los últimos 3 años. Pero ya cuando vamos subiendo de categorías, el nivel básico, le llamamos nosotros, que es la primera parte de secundaria, solo existe cobertura del 50% o 40% por ahí. Pero ya cuando vamos a un nivel diversificado, que ya es una secundaria de bachillerato, por ejemplo, ya solo está cubierto más o menos el 25%. Entonces, vemos que la necesidad se da enormemente en este nivel secundario. Y ahí es donde Fe y Alegría, pues definitivamente apuesta en todo este proceso, porque no solo es llenar nuestras aulas, sino ver dónde está la necesidad y a través de esto, pues nosotros ir y acercarnos a estas comunidades. Desde que se inició este proceso con bueno, les cuento que nosotros llevamos cerca de 5 o 6 años en todo el proceso de incidencia hasta lograr la firma del convenio, de la ley, perdón. En este caso, a partir de eso, nosotros hemos podido, ahí sí que acercarnos a cerca de 4,000 estudiantes más, ¿verdad?, que hemos podido atender más gracias a esta ley que se logró. Y obviamente pues toda la cobertura de alimentación escolar que les comentaba, que ahora antes solo se daba desde preprimaria y primaria, y ahora pues también va a abarcar la secundaria, que es una ventaja bastante fuerte porque sabemos las situaciones de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y bueno, para finalizar, este ha sido un proceso bastante enriquecedor para Fe y Alegría. Siempre seguimos apostando, aquí lo dice, ¿verdad? Nuestra lucha por la justicia comienza con defender el derecho a la educación de calidad como un bien público. Sabemos que la educación, todos tenemos acceso a la educación, pero no cualquier educación, sino una educación de calidad, ¿verdad?, que garantice no solo el desarrollo cognitivo de las personas, sino también el desarrollo integral en todos los sentidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Sofía y Rosby, por su participación. Como es evidente, se trata de una experiencia educativa que no está únicamente restringida a la institución, a la educación superior, pero tienen vínculos, digamos, muy robustos con las instituciones universitarias. Esta sinergia, esta alianza de trabajo puede ser muy interesante verla con más detenimiento en un momento más, así como muchos otros aspectos de los que hablaron. Vamos finalmente a darle la palabra a Jorge Ramírez, por favor, desde la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Sociología. Adelante, Jorge, por favor. Muchísimas gracias. Quiero primero, pues, darles cumplidas gracias por invitarme a este espacio. Conozco el trabajo que ha venido haciendo, encabezado por Héctor desde hace pues, varios meses, varios programas que se han ido acumulando, un esfuerzo de reflexión. Tuve la oportunidad de estar de oyente en alguno de ellos y quedé maravillado por el nivel de análisis, de discusión. Y bueno, es un placer, un gusto que me haya considerado para esta ocasión. Un gusto también compartir esta mesa, este diálogo con protagonistas, responsables tan destacados de iniciativas importantes, que realmente es un privilegio conocer y poder platicar sobre ellas. Agradecerle a Héctor la invitación, a su equipo, a mi amigo Juan Carlos, que también me consideró para este espacio. Entonces, yo lo que quisiera
Muy brevemente, espero no llevar más de 15 minutos, presentarles una experiencia con ciertas, que les diré, con ciertas precauciones que ahorita les voy a aclarar. Yo lo que quisiera es hablar de algo que hemos venido experimentando, no en la Universidad de Guadalajara como tal en general, y tampoco significa que sea algo novedoso como experiencia, pero que sí para nosotros, estamos hablando de un conjunto de profesores, creo que ha significado una vía importante para empezar a hacer algo distinto en materia de vinculación desde una universidad pública. Entonces, la tarea que hemos estado iniciando la podríamos calificar como observar a la sociedad desde la universidad. Y las precauciones que quiero hacer previas a esta exposición es que pues participo en este seminario internacional, pues, no como un representante de las estrategias de vinculación de la Universidad de Guadalajara. Yo no estoy involucrado directamente en esas gestiones, en esas funciones. Y entonces lo que yo en mi calidad de participante aquí es narrarles, contarles una experiencia de vinculación que tampoco nace como un diseño preestablecido. Vamos, no llegamos a ese punto que ahorita les voy a contar siguiendo un plan. Más bien ha sido como un patrón de acciones que han ido emergiendo de manera reciente. Y como tal, pues estamos con una experiencia que está corriendo, está abierta, seguramente recibirá cambios, ajustes, y desde luego está muy abierto a la crítica, a los comentarios, etcétera. Bueno, en ese sentido, hechas esas aclaraciones, yo quisiera comentar mi perspectiva de la vinculación de la universidad, mi perspectiva como universitario. Tengo 30 años en la Universidad de Guadalajara, la conozco bien, como contexto, pues es la segunda universidad del país, es una universidad pública, de las macrouniversidades que le llaman por el tamaño de su matrícula. Es una universidad que ofrece educación media superior y superior en el estado de Jalisco. Y entonces se trata realmente pues de una cosa grande, heterogénea, que funciona, digamos, como toda institución pública que desde fuera pareciera que trabajan y se articula verticalmente, pero no es así. Digamos, la universidad pública, la Universidad de Guadalajara, me parece muy evidente que es una sedimentación de esfuerzos que se han venido haciendo durante mucho tiempo para lograr lo que se conoce como vinculación con el entorno, vinculación con la sociedad. Y uno puede reconocer estas áreas de vinculación, pues vamos a llamarles tradicionales. No son exclusivas de la Universidad de Guadalajara, obviamente, pero que yo creo constituyen como la parte principal en la que he estado centrado los esfuerzos de las universidades públicas en México, ¿no? Hablo de esta parte del servicio social, donde los estudiantes, digamos, que están a punto de egresar, realizan un número de horas no remuneradas en apoyo de iniciativas públicas, privadas, en ocasiones civiles. Eso seguramente es una experiencia más o menos, es universal en México, es general en México y seguramente en otros países existe. Luego también tenemos algo que funciona en la universidad, que son esta prestación directa de servicios en carreras que tienen pues que significan atención directa a las personas, ¿no? Que son servicios médicos, dentales y de defensoría que se ofrecen o a bajo costo o de manera gratuita. Y luego en ocasiones, sin que signifique que haya
proyectos muy grandes o hegemónicos en ese terreno, sí se tienen experiencias en la universidad de consultoría técnica y especializada, generalmente en ramos industriales, de mercadotecnia, o que tienen interés de medir el impacto de servicios públicos. Yo llamaría esto pues un tipo de vinculación tradicional porque está centrada sobre todo en las capacidades que tienen las universidades públicas. Quizá también el razonamiento vale para las universidades privadas, la capacidad que tienen de formar cuadros profesionales, ¿no? Eso es una actividad muy importante de todas las universidades, formar profesionistas. Y entonces, a partir de esa capacidad instalada, de la necesidad también de que los mismos cuadros profesionales tengan experiencia, acumulen trabajo, que les sirva un aprendizaje, se hace esta vinculación natural que les comentaba anteriormente. Pero, si se fijan, esto realmente explota una capacidad, solo una capacidad de las universidades, que es el tema de la formación de profesionistas o la actividad docente. Pero en general, y no solamente en ese caso, yo creo que estoy hablando de la Universidad de Guadalajara, hay un problema para vincular la investigación. ¿Cómo le hacemos? Es un reto que no creo que es exclusivo de la UDG ni de la universidad pública, es del sistema de ciencia y tecnología en México, de cómo hacerle para que la investigación se vuelva, digamos, más pertinente, realmente esté conectada con problemas públicos, sirva al desarrollo de manera más clara, etc. Y digo que no es propiamente un problema universitario de la UDG, sino nacional por esta iniciativa de los PRONACES, ¿no? Los PRONACES, si ustedes conocen bien, es una iniciativa de este gobierno, son programas estratégicos de ciencia y tecnología, que es justamente el intento de que la investigación esté más conectada con los problemas públicos. Y bueno, hay, en términos de cómo vincular la investigación, que a mí me parece es un reto, lo he visto particularmente por mi trabajo como funcionario a cargo de una maestría donde el reto también era el mismo. ¿Cómo generamos desde un posgrado una incidencia pública, una vinculación que sea relevante para la sociedad? Y yo creo que hay dos vías. La primera vía, que ahorita está muy discutida, yo diría desarrollada un poco a nivel de las universidades principales del mundo, que tienen muy trabajado el tema de la innovación social, y esta definición a mí me gusta, de qué se entiende por innovación social, donde efectivamente las capacidades de investigación se ponen en conexión con problemas públicos para generar soluciones nuevas, ¿no? Desde el ámbito del conocimiento, desde la tecnología, que aporten valor para una comunidad, ¿no? Ese es un reto. Yo creo que todavía en la Universidad Pública Mexicana no está muy desarrollado esa área. Y yo la otra forma, y esa es la experiencia que quiero contarles, es el tema de la observación de problemas públicos. En el Departamento de Sociología, y ahí sí ya no voy a hablar de la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Sociología lo que hemos intentado hacer es crear equipos académicos especializados que den seguimiento a problemas públicos, que tienen varias características en común. Aquí anoto 3. Que hay una falla del Estado en proveer soluciones a esos problemas públicos. Es una falla documentada, pública, visible. Hay fuertes grupos de interés públicos o privados en que el estado de cosas se mantenga como está. Y
hay ausencia o precariedad de los sujetos colectivos afectados. Es decir, no hay un colectivo particularmente fuerte, no en todos los casos, que pueda por sí mismo generar las soluciones. Eso admite muchos matices, pero de momento quiero dejarlo así. Y entonces lo que quiero decirles es esto, decir que desde ese espacio que es el Departamento de Sociología hemos estado impulsando la creación de observatorios. Francisco nos contó uno que ellos tienen y obviamente hay varias experiencias de observatorios en universidades públicas o en entidades civiles. La propia Universidad de Guadalajara tiene un observatorio electoral y en el departamento lo que hemos estado impulsando son dos. De momento tenemos dos que podríamos decir están constituidos, uno en la materia de desaparición de personas y otra, perdón, aquí hay una libertad de expresión y violencia contra periodistas. Ese es el otro equipo especializado y estamos en puerta para generar otros dos observatorios, uno sobre desigualdades y otro sobre afectaciones socioambientales y agresiones a activistas. Ok. Me gustó mucho la metodología que nos propuso Héctor. Me parece que es atinada para reflexionar sobre estas iniciativas. Creo que la seguí en parte. Y voy a hablar brevemente de estas características. Pues, ¿cuál es el contexto y problemática en los que inciden los observatorios como estos que estamos en proceso en el Departamento de Sociología? Pues son problemas públicos que requieren investigación, seguimiento, ¿no? Darles a lo largo del tiempo vigilancias de la academia y también hay que decirlo y es importante darle voz a esos problemas. Hay también otro elemento que los constituye, es que hay una ineficacia gubernamental probada, limitada para atenderlos. Y también en muchos casos pues hay grupos de interés público-privados, ¿no? Híbridos que provocan el problema, ¿no? También valdría la pena hablar de esto, de la precariedad de los sujetos colectivos afectados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la desaparición de personas, pues son afectados emergentes que están lanzados a situaciones que no esperaban, para la cual no están preparados para enfrentar la situación y que no tienen, digamos, no todos, pues, estamos hablando de que en México, pues, el problema ha madurado a tal punto que hay grupos que ya se encargan de constituirse como sujetos colectivos, pero no en todos los casos. En el caso, por ejemplo, de los activistas que en México realmente hay una situación muy grave con los activistas en México. Hay un asesinato que está fuera de control y digamos que no están constituidos ellos como un sujeto colectivo, que sí sucede, por ejemplo, en el caso del periodismo o lo de los periodistas. Y esto también requiere pues una investigación situada, especializada y aliada, eso es importante. Llevo 15 minutos, ya casi termino, y aliada de los afectados, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el cambio que se desea lograr? Aquí lo podríamos sintetizar en tres. El primero es incluir o mantener los asuntos de los que tratan los observatorios como parte de la agenda pública, que el tema de las desapariciones se mantenga en la agenda pública, contra la renuencia de los gobernantes de hacerlo, que el tema de los periodistas agredidos suceda lo mismo, etcétera. Ese es un punto, creo que importante, que persigue cualquier observatorio, ¿no? Esa presión para que se vuelva tema de agenda pública. El otro punto, y ese es lo que se intenta lograr, es que haya cambios visibles en las autoridades para atender el problema. Generalmente estos problemas
no son atendidos, son problemas que más bien se les da la vuelta, y entonces un poco la intención, lo que se pretende lograr con esta observación de estos problemas, es que haya cambios en la agenda de gobierno. Y otra es acompañar procesos, ¿no? Acompañar procesos que están siendo emprendidos por los mismos sujetos colectivos afectados. ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de lograr, estamos en proceso, no podemos decir, la verdad es que no podemos decir lo que hemos logrado, todo lo que queremos en términos de estos observatorios, pero lo que buscamos es una investigación focalizada en esos problemas, un monitoreo permanente y en una incidencia pública permanente a través de algo que puede las universidades, que es tener voz pública, que es una voz importante que resuena en la esfera pública. Y ese es uno de los puntos a considerar. Pues los usuarios son, lo llamamos así, sujetos colectivos afectados, que es lo que estamos considerando como beneficiarios, por decirlo así, de estas acciones de observación que estamos emprendiendo. Termino diciendo simplemente que es un esfuerzo particular hacer esta clase de observación, porque generalmente la academia, la investigación en las universidades funciona con una lógica más bien lenta. El sistema de incentivos ha fracturado el logro, son logros individuales. Entonces, hacer una observación permanente sobre ciertos temas implica un trabajo adicional, un esfuerzo adicional para el cual las universidades no están generalmente preparadas por esas lógicas de producción individualista o de investigación que tiene un ritmo de creación mucho más lento que lo que implica los observatorios. Aquí quería dejar mi participación. Les agradezco su atención. Si estaba proyectando, no, ¿verdad? Perdón. Bueno. No, Jorge. Espero que haya sido suficientemente claro. Yo estaba con la idea de que estaba proyectando, pero no, me proyecté a mí mismo las láminas. Espero haber sido suficientemente claro de esto. Gracias. Sí, lo fuiste, y tan así que seguramente tendremos ahora puntos mucho más específicos para continuar el diálogo. Bueno, les agradezco mucho nuevamente a todos y a ti, Sofía, la participación y el haber compartido sus experiencias. Tenemos ahora algunos minutos más para comentar entre nosotros mismos, si es que así lo quieren, algunos temas que consideremos relevantes de las experiencias que hemos ahora conocido. A mí me gustaría empezar con algunos asuntos y ya después, si ustedes quieren abundar en alguno otro, incluso comentando entre ustedes, lo pueden hacer con toda libertad. Evidentemente, las escalas de las experiencias que ahora hemos conocido en esta mesa son muy distintas. Las tres son escalas muy cuantiosas, hablando en el número de personas involucradas, y pensadas desde el punto de vista del alcance territorial. Bueno, pues evidentemente Fe y Alegría y la propia USJAL tienen una escala muy relevante. Pero a veces yo pensaría que en la escala referida al número de personas y territorios no necesariamente define la complejidad de los problemas. Me gustaría que habláramos un poco de ello, es decir, cuáles son los nudos problemáticos más importantes que pretenden resolver estas experiencias en las que ustedes están involucrados. Ya lo decía con mucha contundencia Sofía y Robbie, el derecho a la educación y una educación de calidad para personas
desfavorecidas desde el punto de vista socioeconómico. Puede ser ese el nudo problemático más central, pero seguramente en torno a él hay otros asociados. Paco Urrutia, Francisco Urrutia, le tengo mucha confianza, le digo Paco, no fuiste tan explícito en el tipo de problemas a los que responde esta herramienta y esta perspectiva actual de la USJAL sobre la incidencia. ¿Qué se espera resolver a través de la acción educativa y universitaria? Esa es una pregunta que quisiera dejar ahora en la mesa por si podemos abundar un poco en ello, quien quiera hacerlo. La participación de Jorge, sobre todo la segunda mitad, cuando caracterizas los 4 observatorios, parece más clara a este respecto. Las desapariciones, las afectaciones sobre la democracia y la elección, en fin, parece trazar algunas líneas aparentemente de manera más simple y directa, pero bueno, queda abierta la pregunta, la problemática a la que respondemos desde estas estrategias. Sí, Paco. Gracias, Héctor. Si me permites, respondo a tu provocación hablando de algunos problemas más específicos y también algunos avanzando sobre la concreción en algunos proyectos. Sobre problemas específicos, yo refería la sustentabilidad ambiental como como el primero de los ámbitos prioritarios que nuestra asamblea quiere abordar con acciones de incidencia universitaria, es decir, investigación, formación, vinculación. Y ahí tenemos pues problemas de distintas dimensiones, de distinto calado, me atrevo a decir. Un nivel problemático son las invasiones muy concretas a territorios por parte de empresas mineras y otras empresas del sector primario. Por ejemplo, en el territorio panamazónico, que es donde más hemos trabajado, pero también empezaremos este otoño una experiencia de formación en derechos humanos y ecología integral para poblaciones, perdón, para agentes centroamericanos y mexicanos, donde ocurren. Entonces, un primer nivel son invasiones a territorios muy específicos, donde intentamos pues colaborar con sus agentes a partir de la formación y el acompañamiento técnico para su defensa y promoción de derechos, acompañamiento con casos desde los centros de incidencia de nuestras universidades, alianza con organismos internacionales de litigio estratégico por concretar un poquito el tipo de trabajo formativo, de acompañamiento e incidencia que hacemos para atender este primer nivel problemático. Un segundo nivel es el que vamos encontrando a partir de la reflexión de problemas sistematizados. Por ejemplo, nuestras universidades en este territorio amazónico, junto con los centros de investigación y acción social de los jesuitas en el Cono Sur, van encontrando la corrupción como un nudo problemático de común a nuestras sociedades latinoamericanas, que favorece la expoliación de los territorios. Es decir, nuestros países han firmado los tratados internacionales en materia ambiental, tienen claras normativas ambientales, pero encuentran quienes acompañan a las comunidades amazónicas y a los pueblos originarios que allá radican en la defensa de sus territorios, que la corrupción es un nudo problemático que tenemos que comprender de mejor manera y combatir como lastre social, que ahora
pues está incidiendo en la expoliación de nuestro ambiente. Y un tercer nivel del que me animo a hablar desde el punto de vista ambiental, que también venimos pues pensando en nuestra red de ambiente y sustentabilidad con la Secretaría Ejecutiva y la Presidencia de AUSJAL, es epistemológico, es lo que pues llamamos antropoceno, epistemología antropocéntrica y al mismo tiempo ultra especialización, donde en los programas académicos de investigación e incidencia universitarios tenemos una visión muy reducida, es decir, volviendo al tema, al problema de la corrupción, estudiamos a veces el problema de la corrupción solo desde el punto de vista de los institutos estatales, federales, especializados en la materia, en materia de transparencia, casos emblemáticos de desviación de recursos, etcétera, y no lo ponemos a dialogar con problemas tan complejos como el ambiental. Y epistemológicamente nos seguimos pensando los seres humanos al centro de la civilización y no en una convivencia armónica con otras especies. Entonces, hablaría de esos tres niveles de nudos problemáticos. Uno, lo suficientemente desafiante que es cada invasión a un territorio para expoliarlo. Un siguiente nivel que pone en diálogo este tipo de invasiones con problemas sociales como la corrupción. Y un tercer nivel epistemológico universitario que tiene que ver con el antropocentrismo y la ultra especialización de programas. Y déjame profundizar un poquitito más en el primer nivel que comentas. En el tema medioambiental se refieren, por supuesto, al territorio y sus recursos, pero ¿se pone la atención en algún recurso en particular? La biodiversidad, el agua, el aire, ¿algún recurso en particular es el que se pone como énfasis? No, se pone como énfasis el territorio en su complejidad porque hay invasiones que afectan más los cuerpos de agua. Hay invasiones que tienen consecuencias también de deforestación muy relevantes, lo que incide en el aire. Procuramos una visión más ecológica porque es a territorios completos en su complejidad que se afecta con estas invasiones. Muchas gracias, Paco. ¿Alguien más que quiera continuar con esta reflexión? Aquí tres problemáticas muy complejas, y que se retroalimentan. La afectación del medio ambiente a partir de la invasión, la corrupción y la forma de comprender nuestra vinculación con la naturaleza y con los sujetos que la habitan. Adelante, Jorge. Sí, pues sí, digamos, la experiencia que hemos escuchado aquí de tres de nosotros habla de una gran diversidad de intervenciones con escalas muy diferenciadas, con motivaciones también muy diversas. Obviamente está presente aquí todo el esfuerzo que ha hecho el sistema jesuita para llevar una agenda social, ¿no? Para tener una influencia social importante y pues lo que llama la atención de contraste, digamos, frente a las universidades públicas hasta donde yo tengo noticia de esos esfuerzos, pues es lo que significa, digamos, la operación de programas a gran escala, ¿no? Estamos hablando de una intervención, digamos, continental por la cobertura que tiene el sistema, ¿no? Estamos también hablando de una acción consistente a lo largo del tiempo con una base de creencias sólida. Y también lo que es muy claramente identificar en el tipo de intervenciones que tiene una base voluntaria, ¿no?
Y eso, digamos, es muy contrastante con las universidades públicas, ¿no? El tema del voluntariado se aprecia solamente en esta área que un poco está viviendo de la inercia, que es el servicio social, ¿no? Que parece como el cumplimiento de una legislación, la más de las veces, no como una oportunidad de que las universidades realmente incidan, las universidades públicas, estoy hablando. Y también, y por último, llamar la atención de todos los temas que son objeto de interés de una visión, de un sistema como el jesuita, ¿no? Eso me llama a mí la atención en contraste con lo que encontramos en las universidades públicas. En las universidades públicas son entes mucho más desestructurados, menos cohesionados por una misma espíritu de servicio, de enfoque de los problemas. Entonces yo quisiera llamar la atención sobre pues ese contraste, ¿no? Que creo que vale la pena reflexionarlo. Gracias. Adelante, Robbie, por favor. Sí, sobre lo que preguntas, Héctor, así como de entrada y sin, digamos, como en frío, pues yo diría que dentro de Fe y Alegría hay por lo menos claros, muy claros, dos macronodos, o sea, por ponerlo con ese lenguaje que has usado, ¿no? Ujú. Está este que ya has mencionado, que es el de la educación de calidad para todos y todas, ¿no? Esto significa un montón de acciones puntuales, estrategias puntuales para llegar a eso, ¿no? Pero ese sería uno de los macronodos, el tema de la educación de calidad para todos y todas, ¿no? Que Fe y Alegría intenta, digamos, alcanzar a través de su práctica, pero a través de una acción también muy concreta y muy retadora, que es incidir o influir en la forma en la que los estados piensan sus sistemas educativos públicos. Ese es, digamos, nuestro gran objetivo de incidencia, ¿no? Contribuir en que los sistemas educativos públicos, pues, incorporen mejoras de calidad, incorporen las experiencias concretas de procesos educativos que han estado vinculados con las comunidades más vulnerables y que entienden la educación como un bien público, ¿no? Ese es como el primer macronodo y ya voy como mencionando unas cosas que yo creo que están dentro de esos macronodos que en realidad son como cosas que hay que resolver permanentemente y que significan también como espacios de disputa, ¿no? Como es este tema de contribuir a que los sistemas públicos educativos pues se estén mejorando permanentemente. Eso en realidad no es una tarea fácil y creo que ahí hay muchas cosas por aprender todavía y creo que Fe y Alegría apenas está como vislumbrando lo que puede significar un esfuerzo de este tipo, ¿no? Porque esto quiere decir también generar contenido de política pública y bueno, esto empezamos ya a tener necesidad acuciante de hacerlo con otros, ¿no? Que quizá tengan más experiencia que nosotros en ello, ¿no? Las universidades, etcétera, ¿no? Bueno, ahí como por empezar. El otro macronodo, yo diría que es el tema este que ha mencionado Jorge, que me llama mucho la atención, y creo que es parte de la misión de incidencia de Fe y Alegría, y es esto de contribuir o acompañar, participar de la construcción de los sujetos sociales. Creo que a nivel institucional, este tema de mejorar los sistemas educativos públicos es nuestro nicho de incidencia, ¿no? Pero más allá de la institución, más allá de lo que Fe y Alegría pretende como obra, como movimiento, etcétera, pues creo que hay algo todavía mucho más de fondo, ¿no? Que es a qué se debe Fe y Alegría. Y Fe y Alegría se debe acompañar, como ya hemos mencionado, a los sujetos más excluidos, etcétera, y los acompaña también con la perspectiva de contribuir en que se identifiquen o se construyan o se edifiquen o fortalezcan como sujetos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Sujetos sociales y sujetos políticos, ¿no? Pues sujetos que se autorreconocen, que fortalecen su identidad, que identifican ellos mismos sus propias necesidades, anhelos y que se ponen en camino de transformar sus realidades desde las energías y desde los deseos que van identificando y van, digamos, poniendo como horizonte, ¿no? Y por mencionar un tema, y por mencionar, digamos, como las líneas que están debajo de ese macronodo, que son los sujetos sociales, pues claro, Fe y Alegría intenta acompañar de manera muy cercana a comunidades indígenas, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Y creo que hay experiencias ya cada vez más concretas de incidencia en donde hemos asumido compromisos, como decía
Francisco, de defensa de la casa común, de construcción de una educación intercultural bilingüe que en realidad corresponda a las expectativas de los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Ahí hay como en realidad muchas líneas, pero yo resumiría eso, ¿no? Tenemos esos grandes macronodos: educación de calidad por una parte, y el tema de los sujetos sociales, en donde destacaría por lo menos la experiencia que tenemos con el mundo indígena, una experiencia también bellísima que tenemos con los jóvenes, en donde avanzamos hacia otras comprensiones del mundo, ¿no? Rompiendo como paradigmas adultocéntricos, y en donde también procuramos poner las voces de las juventudes como voces que tienen que ser tenidas en cuenta para la construcción de políticas públicas, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Rosby. Y permíteme hacer un comentario. Estos dos macronodos que ahora sugieres, el de la calidad de la educación y el del acompañamiento a los sujetos, son pretensiones de Fe y Alegría. Diría, ¿qué persigue Fe y Alegría? Estas dos cosas, entre muchas otras seguramente, o con muchos otros matices. Sin embargo, la pregunta sigue un poco vigente, y esas dos pretensiones responden a una necesidad observada en las poblaciones, en los grupos a los que atienden. ¿A qué necesidad específicamente están respondiendo? Sí, o sea, como es un tema como muy Fe y Alegría, antes de Sofía, que seguro contestará mejor, es quizá recordar, y no hemos sido quizás suficientemente claros, que todas estas iniciativas que tiene Fe y Alegría como obra educativa, digamos, nacen o emergen de las lecturas permanentes de contexto que hace Fe y Alegría sobre las comunidades en las que está. ¿Sí? Es decir, si pensamos en la necesidad de una educación intercultural bilingüe, es porque aquellas escuelas que están en la Amazonía, que están en Chiriaco, que están en Nieva, que están en Leticia, que están en Boavista, pues han manifestado la necesidad de repensar su educación. ¿Sí? Fe y Alegría asume estas, digamos, líneas que plantean sus experiencias concretas educativas, y va procurando institucionalizarlas para procurar darles la respuesta. Pero han salido de ahí, o sea, no han sido una invención institucional, han salido de la experiencia concreta, práctica de las escuelas, de los grupos juveniles, de los grupos de madres, que van alimentando, digamos, la institucionalidad nuestra, que por eso llamamos es de movimiento, ¿no? Que es una institución que no es rígida y que no, digamos, se plantea objetivos por perseguir, digamos, fines organizacionales, sino que más bien asume que los sujetos sociales que acompañan son quienes marcan y van, digamos, señalando el camino hacia donde tiene que ir nuestra obra. Claro, entonces la pertinencia de la educación como una mediación cultural y social, pues cobra una relevancia muy importante, ¿no? A ver, Sofía, ¿qué tienes que complementar, por favor? Bueno, creo que Roy ya habló muchísimo de lo que yo quería abordar, pero complementando, en el caso de Guatemala, nosotros sí, dos puntos claves de esto, ¿verdad? El primero es el acceso a la educación, que aunque muchas de las leyes y acuerdos y muchísimas cosas involucran a toda la población, especialmente el nivel primario y secundario, mucho de esto no se garantiza, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, pues Fe y Alegría también pone una apuesta. Por eso decía, el resto está cubierto, pero lo que no es donde Fe y Alegría tiene que poner el ojo, y ahí es donde invita al resto a sumarse a poder hacer esta incidencia. Pero algo en particular que estaban hablando, ¿verdad? En estas poblaciones excluidas que normalmente no las vemos, ¿verdad? Entonces, en esto, por ejemplo, las poblaciones indígenas, el grupo de mujeres fuera de la escuela, especialmente mujeres indígenas, y también hablando de las juventudes, pero especialmente las juventudes que a estas edades claves es cuando ellos toman la decisión de desplazarse obligatoriamente, ¿verdad? Y migrar a otros países que muchas veces no les abren más puertas, ¿verdad? Sino que arriesgan la vida
Entonces ahí es donde nosotros ponemos ese foco, donde las poblaciones realmente no están teniendo ese acceso a la educación. O sea, no es solo que pues alguien con facilidades no quiere ir, sino que es realmente que no se ofrecen esas oportunidades y esas formas en el sistema educativo de poder adaptarse, por ejemplo, a jóvenes que tienen que trabajar para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, es una apuesta que también Fe de Alegría da en este sentido, porque no solo es que perdón, que se construyan más escuelas, porque si no hay población que vaya, pues ¿de qué sirve? Sino que es precisamente lo que decía Robbie, una educación adaptada a las necesidades de la población y en todo sentido, que obviamente se adapte en modalidad, pero también hay una cuestión que Fe y Alegría aporta, que es el modelo educativo centrado en la persona, ¿verdad? No solo en la transmisión de conocimientos, sino que encima se le dé ese valor a la persona para que ellos, desde sus capacidades, desde su realidad, puedan construir una transformación real en su comunidad. Y obviamente, pues para eso sí se necesita un trabajo muy fuerte desde las juventudes, como lo decía Robbie, para que ellos se vayan construyendo y vayan siendo conscientes que son sujetos o ciudadanos, ¿verdad? Tanto sociales como políticos. O sea, tenemos una responsabilidad política también desde la educación. Y esta parte, pues Fe y Alegría le apuesta. Estamos ahí en movimiento, adaptándonos a la realidad. Lo que antes de la pandemia funcionaba, posiblemente ahora no, ¿verdad? La virtualidad, cómo nos enfrentamos a esto. Entonces, yo creo que desde ese punto, nosotros en nuestras experiencias damos esa visión totalmente real de lo que sucede entre la teoría y entre la práctica en las comunidades, entendiendo cómo funcionan, qué es lo que necesitan de la educación, ¿verdad? Porque muchos de nuestros currículums, por ejemplo, son obsoletos, ya no están adaptados a lo que realmente se necesita ahora. Entonces, la apuesta por Fe y Alegría, pues también va por ahí, ¿verdad? No solo que un niño esté en la escuela, sino también qué tipo de educación se les está dando, no solo en nuestras escuelas, sino nuestro foco es en el sector público, como ahí sí, derecho a la educación totalmente. Solo eso quería comentar. En Guatemala, el 80% de la educación secundaria es privada. Entonces, claro, cuando mucha gente, o sea, es un país pobre, donde el 60% de la población es pobre, o sea, no puede tener acceso a un colegio privado que tenga que pagar y encima de eso es una educación que muchas veces no le sirve para enfrentar el futuro. Así que ahí es donde Fe y Alegría pues tiene algo que decir y tiene algo que mostrar, que esto que estamos haciendo no está funcionando y no está ayudando a un desarrollo social. Claro, y es una situación no privativa de Guatemala, sino en Centroamérica pareciera ser un denominador común, esto de que la educación es más un servicio que un derecho, ¿no? Paco, ¿querías comentar algo? Sí, bordar un poco sobre lo que está compartiendo Sofía y mencionó Robbie. En las universidades jesuitas de América Latina tenemos una historia de aprendizaje a partir de la labor de Fe y Alegría. Yo, además de reportes elaborados por la propia federación, pude conocer en los años 90 un reporte muy reconocido en la investigación educativa latinoamericana, elaborado por el padre John Swope y el doctor Ernesto Schiefelbein, quienes investigaban diferentes experiencias educativas latinoamericanas en búsqueda de aquellas que mejor contribuían al desarrollo de los aprendizajes que estaban planteados en nuestros currículos nacionales. Son muy criticadas desde las pedagogías activas, alternativas, las pruebas de logro, pero incluso con ese enfoque de pruebas estandarizadas de logros educativos, lograron mostrar el padre Swope y el doctor Schiefelbein
cómo las escuelas Fe y Alegría en distintos países, junto con otro modelo de pedagogía activa y gestión particular alternativa, que es el modelo Escuela Nueva, nacido en Colombia. Esos dos modelos mostraban, pues, diferencias en los niveles de logro de su alumnado, muy superiores a otros sistemas educativos en la región. Fue así que con estos indicadores de impacto pudieron mostrar la relevancia del modelo de Fe y Alegría para su ampliación a muchos otros países, con estas virtudes que me tocó aprender en esa época, la confluencia entre la gestión particular orientada a la calidad desde la pertinencia social, que refería Robbie, y el financiamiento público por sus ventajas y su tamaño. Ya nos hablaba de él, Jorge, cuando describía a la UDG en Jalisco, por también la fuerte identidad y motivación simbólica que provee, perdón, la configuración de estas escuelas como jesuitas, ignacianas, y el compromiso que jala en sus docentes, en las familias que contribuyen a su configuración como otra de las virtudes simbólicas, motivacionales para quienes colaboran como profesores administrativos, pero también se suman como familias participantes del modelo, y los propios alumnos que viven esta oportunidad de educación de alta calidad y pertinencia social como pues algo que llegó a sus comunidades rurales, a sus barrios, y que quieren aprovechar mucho en su infancia, en su juventud. Esto hemos aprendido de las universidades jesuitas de Fe y Alegría, y también vamos con la Federación Internacional sistematizando lo mejor de su experiencia para plantear como política pública educativa a nuestros gobiernos. En esto último vamos todavía de manera incipiente, queremos configurar también red de observatorios latinoamericanos, y bueno, creo que experiencias como Fe y Alegría, como Escuela Nueva de Colombia son muy relevantes para aprender lo mejor de ellas e informar a nuestros gobiernos, no solo como universidades jesuitas, sino con otros aliados muy relevantes para la configuración de nuestra política educativa, centros de investigación, universidades públicas con la fuerza de la UDG, por mencionar a la que está aquí representada. Muchas gracias, Paco. Quisiera proponerles que pasemos a otro aspecto de la experiencia. Este primero que puse a discusión tendría que ver con qué problemas observamos y que motivan una acción organizada y de muy diversos alcances. El segundo aspecto que quiero proponerles es poner nuestra atención en los propósitos, en las pretensiones de la acción institucional. Ya se han comentado algunas: la educación de calidad, la educación pertinente culturalmente hablando, la agenda misma que Aushal se acaba de dar como un horizonte para la acción política y educativa. En fin, ¿podrían ustedes animarse a identificar sintéticamente estos propósitos? ¿Qué se persigue lograr a través de la acción educativa y de la acción colectiva desde las instituciones a las que pertenecen? ¿Cuáles son los cambios más relevantes que se intentan producir en el mediano o largo plazo? Es la pregunta general. De alguna manera, Aushal lo ha puesto por escrito a través de esta agenda de los ámbitos prioritarios para la incidencia. Entonces la pregunta sería: ¿y cómo incide esta definición formal en la práctica real de las instituciones? Del lado de la participación de Jorge,
hiciste una descripción somera, pero al mismo tiempo muy ilustrativa de estas otras formas de vinculación a través de los observatorios. Pero entonces la pregunta que yo haría es, ¿esos observatorios en función de cuáles pretensiones? ¿Sí? Entonces, por eso la pregunta sobre pretensiones, objetivos, horizontes. ¿Cómo los plantearían? ¿Cómo los definirían? ¿Y cómo impactan estos en la práctica cotidiana de las organizaciones aquí representadas? Si me permiten, yo brevemente quisiera comentar. Bueno, la cuestión que nos plantea Héctor es muy importante, compleja de responder rápidamente. Pero sí, efectivamente, yo vería dos como pretensiones, como las llamaste correctamente. Una interna, que es, digamos, un impulso para operar y usar estos observatorios que están en marcha, que es encontrar un sitio de pertinencia a la investigación que se hace aquí particularmente en ciencias sociales. Es una situación de rezago histórico porque generalmente se han tenido dos posturas frente a esto. Es un poco como de indiferencia frente a los problemas públicos porque sea por el lado político, prevalece cierto anarquismo respecto a las soluciones y problemas donde interviene el Estado, o por el lado de decir, bueno, pues no podemos incidir en esa clase de problemas porque nuestras investigaciones académicas tienen otros resortes, otros tiempos, otros dialogantes que no es la sociedad que está afectada. Esa es una postura. Y luego la otra postura que también ha existido es como, pues sobre todo por los modelos marxistas que en algún momento predominaron. La UDG fue modelo de esa clase de idea, de intervención, que era, pues prácticamente vamos a formar a los cuadros de la revolución, ¿no? Es, digamos, el otro extremo de la indiferencia anarquista o cientificista al tema de nosotros vamos a cambiar la sociedad, nosotros vamos a hacer la revolución, somos los agentes de cambio. Entonces, frente a esos dos modelos que están agotados, no se ha encontrado, al menos en la Universidad de Guadalajara, una ruta para encauzar las investigaciones o el trabajo académico. Lo estamos intentando con los observatorios como un primer paso. Creo que eso nos prepararía para hacer experiencias de esto que se llama innovación social, que en realidad abarca un espectro muy amplio de intereses de vincular estrechamente la investigación con la resolución de problemas públicos en el lugar a través de la investigación. Y esa es la pretensión interna. Externamente, pues sí queremos, volvería el tema del acompañamiento, del seguimiento a estos procesos de daño, de deterioro, de víctimas que hay en estos puntos que mencionaba, de seguimiento a esos procesos y de acompañamiento a los sujetos afectados, lo cual siempre es una cuestión difícil. Eso a lo mejor lo vamos a discutir más tarde, pero lo quería anotar de una vez. Hay dos problemas con la observación. El primer problema con la observación es que aún así se plantea académicamente o se busque que sea académica, toda observación de un problema público es política. Y eso no lo podemos evitar, siempre va a estar. Y ese es un tema que siempre va a estar presente ahí, que se presta a la polémica. Y el otro tema es también qué significa observar esos procesos, porque hemos tenido a veces como un problema de entendimiento de lo que queremos hacer, porque no somos autoridades públicas que nosotros vamos a dar soluciones, no podemos darlas, no las tenemos, son problemas muy complejos, ni tampoco somos defensores de derechos humanos, o sea, tampoco estamos codo con ellos, y eso ha sido difícil, transmitir o encontrar o construir el lugar desde donde, o qué significa observar, que no implique como decepción
o incomprensión de lo que estamos haciendo. Lo dejo anotado como problemas para, si quieren luego discutir. Me gustaría también escucharlo sobre eso. Creo que aprendería mucho. Gracias. Gracias a ti. Estás planteando un asunto que seguramente le dedicaremos un tiempito más, si no en esta sesión, en la siguiente, que es sobre la estrategia para alcanzar los objetivos que se plantean. Y esta estrategia del observatorio habrá que mirarla desde distintas perspectivas. Muchas gracias. Robbie, por favor. Sí, Héctor, quería como remarcar algunas cosas de esa pregunta que sugieres de las pretensiones, ¿no? En realidad yo creo que hay muchas dentro de lo que es Fe y Alegría como obra diversa que es, pero llamaría la atención sobre como dos que están, una muy presente por la actualidad de la obra, del movimiento, y otra porque es más, por decirlo de alguna forma, más del ADN de Fe y Alegría, ¿no? Por el momento institucional, yo creo que una de las grandes pretensiones que tiene Fe y Alegría se relaciona con la reflexión desde la educación popular o desde esas pedagogías críticas de lo que puede ser llevar procesos de este tipo en África y en Asia, ¿no? Fe y Alegría tiene una experiencia sobre todo latinoamericana, en donde ya, digamos, lo habíamos mencionado, se alimentó mayoritariamente de Freire y de la teología de la liberación y puso eso en práctica, ¿no? Lo intentó poner en sus escuelas, construir su propio discurso. Eso ha tenido sus límites, pero vivimos esa experiencia como con tranquilidad, ¿no? Como con mucho sentido también de lo que ha sido la experiencia latinoamericana de Fe y Alegría. Pero claro, cada vez es más evidente para las autoridades, para el padre Carlos Frixe, que es el que lleva la coordinación general de la federación, que estas necesidades que en algún momento fueron latentes y dieron origen a Fe y Alegría, pues están presentes en el mundo africano y en el mundo asiático, ¿no? Y está, digamos, esta visión institucional de ir allí con la propuesta de Fe y Alegría, pero con lo que caracteriza también a Fe y Alegría, ¿no? Con propuestas contextualizadas, que hagan sentido desde las visiones de mundo de los sujetos que queremos acompañar, ¿no? Y esto es un reto enorme, ¿no? Y una pretensión enorme. Esa sería como la pretensión institucional más actual en la que vivimos de manera permanente. Ahora, la otra, la social, la política, la transversal, la histórica, por decirlo de alguna forma, y la he mencionado ya con esto de los sujetos sociales, tú lo decías, pero yo agregaría un matiz, ¿no? Cuando hablamos, quizá esta categoría de sujeto social todavía sigue siendo como demasiado abstracta, demasiado teórica, está presente y hacia allá nos movemos, pero para aterrizarlo un poco más, yo creo que de lo que se trata es de una educación que construya conciencia crítica, ¿no? Ciudadanías críticas, capaces de discernir sus decisiones, de discutir con sus comunidades el futuro de sus ciudades, de sus lugares de hábitat, etcétera, ¿no? Y que sea más capaz de actuar, o sea, de actuar para que las cosas que desea y sueña no solo las pueda anunciar, sino que las consiga, ¿no? Eso es lo que está en el ADN de Fe y Alegría, las ciudadanías críticas, ¿no? Que ahora, dentro de la Compañía de Jesús, empezamos a llamar también como ciudadanías globales, ¿no? Creo que todavía sigue siendo como muy pretencioso para nosotros, lo vemos de manera muy pretenciosa, pensar en que Fe y Alegría puede caminar hacia allí, ¿no? Cuando todavía tenemos problemas de alfabetización, tenemos las dificultades que se conocen, ¿no? Pero detrás de esto es la conciencia crítica de personas que se identifican, que actúan, pues también está esta perspectiva más global, ¿no? De identificar, ¿no? Aquellas temas o inquietudes, visiones de mundo que articulan a la humanidad como un todo, ¿no? Algo claro que se ha identificado ya y que el Papa Francisco insiste en esto puede ser el tema de la casa común, ¿no? En donde, claro, hay unas particularidades territoriales muy fuertes en la Amazonía, pero en donde sabemos que el cuidado del medio ambiente, una relación diferente con la naturaleza puede ser un motivo de unión más amplia en esta perspectiva de ciudadanías críticas globales, ¿no? Excelente, muchas gracias, Robbie. Paco, ¿querías comentar algo? Sí, referías a este documento donde la Asamblea de Auxhall explicita los ámbitos prioritarios para su incidencia y preguntabas cómo podemos irlo haciendo vida. Bueno, primero aclarar, no es un documento
que haya sido entregado a los rectores en una especie de monte Sinaí, por usar una metáfora bíblica, sino que es un documento que surge del ser y quehacer de nuestras universidades, y entonces en esos ámbitos es que nuestras universidades ya están incidiendo desde distintos programas, algunos se han ido compartiendo en estos diálogos. Si queremos hacerlo más de manera colaborativa, latinoamericana, después global, planteaba Robbie, y interdisciplinaria, entre otras cualidades con las que queremos trabajar, y se han configurado estos ámbitos prioritarios. Pongo un ejemplo: la Red de Cooperación Académica e Internacionalización pudo configurar en el tiempo de la pandemia proyectos de aplicación profesional latinoamericana. No voy a hablar acá de proyectos de aplicación profesional porque en el COINCIDE son expertos en ellos, han compartido experiencias así en estos diálogos, pero sí quiero hablar de la pertinencia de este documento de ámbitos prioritarios para orientar, por ejemplo, la red de cooperación académica e internacionalización de AUSJAL respecto al tipo de proyectos que queremos, pues eso, priorizar, configurar especialmente, la pertinencia que queremos darles, y que entonces los proyectos de aplicación profesional que impulsa esta red de manera internacional, interdisciplinaria, etcétera, pues vayan en esta línea, y también hacer alianzas con quienes tienen experiencia específica en este tipo de proyectos, además de nuestras universidades. Por ejemplo, la red universitaria por los derechos humanos, que preside el doctor James Cavallaro, con quien tenemos una alianza estratégica, proyectos de incidencia y acceso a recursos para los más pobres entre los pobres, como el proyecto REACH de la Universidad de Toronto, con quien estamos buscando también una alianza estratégica para mantener ese aprendizaje mutuo desde nuestras universidades y hacia ellas, de cómo configurar pues proyectos de aplicación profesional con la incidencia que buscamos, por esbozar dos comos que estamos poniendo en práctica. Muchas gracias, Paco. Sofía, por favor. Muchas gracias. Solo para complementar lo que decía Robbie, bueno, básicamente el fin de todo esto, ¿verdad? Es una transformación social, pero donde las personas puedan vivir con dignidad. O sea, yo creo que ese es nuestro fin, ¿verdad? Como Compañía de Jesús, yo creo que todas las organizaciones buscamos eso. Y obviamente para esto sí es necesario realizar ese proceso que hablaba Jorge, comprensión de la realidad. O sea, si no sabemos dónde estamos puestos y dónde estamos parados, es muy difícil que nosotros podamos hacer propuestas que realmente funcionen. Y yo creo que acá es súper importante el observatorio que hablaban, las investigaciones, esta investigación que nosotros hicimos en Centroamérica nos dio norte, o sea, realmente nos orientó de cuál era la realidad. Hay que profundizar todavía, incluso desmenuzar, ¿verdad? Cómo estamos en la calidad, cómo estamos en la interculturalidad, pero hasta que no abordemos este tema de la realidad, difícilmente vamos a encontrar esas propuestas que realmente nos vayan a funcionar para poder desarrollarnos completamente como país, ¿verdad? Y otra cuestión que nosotros hemos encontrado que es clave, definitivamente, es esa participación social, ¿verdad? La participación de las comunidades que entienden que esto es necesario trabajarlo, que entienden que son sujetos de poder para, como decía Robbie, no solo entender cuál es la realidad y exigir qué es lo que se necesita, sino también generar propuestas que vengan desde ellos, ¿verdad? No es lo mismo que yo, desconociendo una zona rural, haga una propuesta y las personas que están ahí puedan hacer esa propuesta, ¿verdad? Entonces, definitivamente es importante que trabajemos estos proyectos, estos programas, tratando de aterrizarnos en la realidad. Y eso era lo que yo más quería resaltar, ¿verdad? Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ti y a todos por su participación. Deja muchas pistas abiertas todavía esta reflexión. Ya les decía yo, me interesa mucho a mí personalmente entender con más claridad las estrategias que están implementando para acercarnos a estos horizontes que ahora planteamos en función de la problemática que se identifica, por qué los observatorios, cómo funcionan, cómo incorporan en Fe y Alegría las distintas participaciones de la universidad, de los docentes, en función de una acción tan compleja como lo que ahora describen, y cómo es que las redes y los núcleos de académicos y de universidades conformadas en el AUSJAL tienen alguna funcionalidad efectiva, etcétera. Me surgen muchas preguntas en torno a la estrategia. Y luego, por supuesto, ¿qué resultados podríamos identificar como más evidentes a lo largo de la acción que se ha desarrollado pues en estos años, pocos o muchos? Son temas que seguramente podríamos retomar en nuestra próxima sesión. Me da mucho gusto presentarles a Ernesto, que acaba de incorporarse, Ernesto Rodríguez. Él es un amigo, socio en este proyecto que desde Uruguay hemos ido animando este espacio de reflexión. Aprovecho su presencia ahora para plantearles estos temas que tal vez podamos retomar en la siguiente sesión. Cómo entender la estrategia que estamos persiguiendo, qué resultados tiene este conjunto de elementos, objetivos, estrategias y sujetos actuantes en los contextos en los que nos desarrollamos. Y finalmente, tal vez es obligada la pregunta, tal vez, de la educación en general y en específico la educación en las últimas etapas tiene un papel particular en estos procesos de transformación, bajo algún enfoque particular. En fin, tal vez pudieran ser algunos de los temas para nuestra siguiente sesión. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Fue un diálogo muy interesante. Lo retomaremos entonces el día 30 de junio a la misma hora, 2 horas más, que seguramente como hoy se nos irán como agua. ¿Alguien quiere hacer un comentario final? Si no es así, entonces muchísimas gracias. Agradecerte nomás, Héctor, agradecerte la invitación, agradecer el espacio, fue muy productivo para aprender, así seguirá, espero, seguramente. Muy bien. Agradecer a ti y a todos su atención. Muchas gracias. Nos vemos entonces el día 30 de junio. Gracias y que tengan un buen mes.